este segundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro internacional sobre competencias lingüística, literaria y digital, educación y violencia. Es un honor para mí presentar la mesa número 5, que se titula Competencia comunicativa y dominio lingüístico. Recuerdo a nuestros distinguidos ponentes que cuentan con 15 minutos para su presentación y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos con Gabriela del Carmen Maciel Sánchez, de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Es licenciada en Letras y maestra en Enseñanza de Lengua Materna por la UAS. Se desempeña como docente en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Y nos presenta su trabajo, la importancia de la competencia lingüística en la formación de docentes. Adelante, maestra. Buenos días a todos, es un gusto compartir con ustedes este trabajo. Comienzo. El tema que se propone desarrollar surge del interés y del análisis que se hace respecto a las tareas que se le solicitan al maestro normalista y al maestro en funciones, con respecto a las habilidades comunicativas que están presentes tanto en los programas de estudio de educación básica como en los de las normales. Esta inquietud trajo consigo la revisión de distintas materias que integran la formación de los estudiantes, lo que ha implicado que se encontrara que los programas académicos orientados a la enseñanza del español no abordaran contenido lingüístico. En otras palabras, solo revisan los procesos de desarrollo, adquisición, alfabetización, así como aquellas teorías y enfoques que sustentan el contenido sociolingüístico. De ahí se agudiza más la necesidad de reflexionar los alcances y limitaciones que conllevan estas elecciones curriculares en la formación de los estudiantes normalistas, así como las consecuencias probables del desconocimiento lingüístico que estos tienen. A continuación, se hará una conceptualización, crítica y análisis de lo que implica la competencia lingüística y comunicativa, así como las implicaciones que ha traído al plan de estudios vigente, que es el 2018. Para ello es importante preguntar y responder, ¿qué es la competencia lingüística? Conceptualizar este término es una cuestión que se debe de abordar desde las distintas aristas que lo incluyen, es decir, desde un ámbito disciplinario y pedagógico y a partir de que la enseñanza, de la lengua se inserta bajo la idea de Noam Chomsky, pone en el radar estos conceptos de competencia lingüística y cito, pues buscaba dar solo identidad a un conjunto de saberes, sino también sentar las bases sobre los procesos en los que se podría fincar el futuro de sus líneas de estudio de esta disciplina. En este sentido, la competencia lingüística se concebirá como el dominio de las leyes gramaticales que un hablante posee sobre su lengua. Con respecto a otro de los elementos que incluye también este concepto de competencia lingüística, el marco común europeo de referencia menciona que un hablante es capaz, cito, si habla de elementos como morfemas, categorías de tipo de número, clases de palabras, clases abiertas de palabras y cerradas, estructuras entre las que se puede incluir las oraciones simples y compuestas, procesos descriptivos como la sustantivación, afijación, flexión, entre otras. En ese sentido, se cuestionará cuál es el papel que cumple la competencia lingüística en la enseñanza de la lengua. Para responder lo anterior, será necesario considerar que en la actualidad ha prevalecido la enseñanza funcionalista de la lengua sobre la gramatical, lo que implica que enfoques como prácticas sociales del lenguaje prioricen los aspectos comunicativos de la lengua sobre los elementos perceptivos de la misma. Es decir, este enfoque busca la socialización de la lengua y no el contenido gramatical. Si bien se puede justificar lo anterior desde el término y concepto de práctica de lectura y escritura, esto solo queda en un nivel de concepto muy básico, pues no profundiza en aspectos lingüísticos que permiten entender el porqué y el para qué de la lengua misma. En consecuencia, desde una perspectiva particular, la lengua se enseña a medias debido a que no integra las teorías lingüísticas y el uso de la misma, sino que únicamente se queda en un nivel instrumental.
En razón de lo anterior es que se considera fundamental que el docente tenga estos conocimientos tanto pedagógicos, comunicativos y lingüísticos al momento de enseñar una lengua, pues de ello dependerá el grado de enseñanza que brinde a sus alumnos. Desde la óptica de Flores, el conocimiento lingüístico de los docentes en servicio o noveles es directamente proporcional a los resultados que obtienen tanto ellos como sus estudiantes en estas pruebas estandarizadas en el área del lenguaje, lo que implica que entre más dominio de la lengua posean los docentes y alumnos, mejores resultados obviamente obtendrán. De ahí la importancia de que los estudiantes normalistas y docentes egresados y noveles tengan mayor formación en el área del lenguaje, de tal forma que se consideren los contenidos gramaticales y lingüísticos a la par de los pedagógicos y didácticos. ¿Por qué es vital que los docentes en formación se formen en esta área disciplinar? Porque ellos son los encargados de que los alumnos aprendan a leer y escribir y a comunicarse normativamente. Los profesores de educación básica son el primer acercamiento de los educandos o que los educandos tendrán a la lengua formal y a la escritura convencional. Es en este nivel donde estos estudiantes van formando sus habilidades comunicativas en cuanto a la lectura y escritura. Si los docentes están formados tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico y didáctico, implicará que estos elementos se vayan solidificando de manera más profunda en el quehacer de los alumnos y de los docentes en sí. En ese sentido, también es importante definir qué es la competencia lingüística y qué es la competencia comunicativa. Como ya se mencionó en líneas arriba, la competencia comunicativa y la competencia lingüística son dos destrezas que comparten características similares, aunque se orientan de manera distinta. La definición de este concepto tiene los mismos orígenes que la competencia lingüística. Sin embargo, esta viene acompañada de una serie de procesos y subcompetencias que son distintas y que implican particularidades distintas. También, desde una interpretación particular referida a la propuesta de Chomsky, se comenta que planteaba que la competencia se referirá entonces al conocimiento lingüístico, mientras que la actuación se referirá a la competencia comunicativa. De manera conceptual, entonces, esta última, es decir, la competencia comunicativa, se integra de estas subcompetencias que finalmente Carlos Lomas lo considera como que la competencia comunicativa integrará la competencia gramatical o también llamada competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia estratégica, competencia textual o discursiva, competencia mediática e hipertextual y competencia literaria. Las prácticas sociales del lenguaje, enfoque utilizado para la enseñanza del español en la educación básica, se inserta dentro de la competencia sociolingüística, pues se basa su proceso en el enfoque comunicativo y prioriza los aspectos interactivos, conversacionales, discursivos y pragmáticos en comunidades de habla, actos de habla y funciones de la lengua. Desde una óptica particular, se considera sustancial que dentro de la educación normalista se proporcionen conocimientos disciplinares de la lengua, pues los futuros educandos serán los que acercarán, enseñarán, regularán y revisarán las competencias comunicativas del educando. Un claro ejemplo está en lo que sucede en aprendizajes clave, que son los planes y programas de estudio de educación básica. Y cito: se le solicita escribir resúmenes coherentes para reconstruir las ideas centrales y la organización del texto. Fin de cita. Es importante comentar que para que un texto tenga coherencia, cohesión e integración en sí mismo, debe estar redactado bajo estas mismas características. Ello implica que tanto el estudiante como el docente tengan y brinden herramientas necesarias para que el texto se construya con estas particularidades. Si el profesor desconoce estas habilidades, ya sea porque no las posee o no las practica, ¿bajo qué criterio estará revisando lo elaborado por el alumno? En este sentido, se considera que la competencia comunicativa no incluye, o por lo menos la que se presenta en estos planes de estudio, en su totalidad y bajo su paradigma de socialización, los elementos necesarios para que realmente el alumno adquiera la competencia lingüística requerida.
Con respecto a lo que implica el plan de estudios de la educación normalista, se describirá, bueno, como ya se mencionó, que es el plan 2018, y este se compone de elementos curriculares como las dimensiones, orientaciones, perfiles, competencias, malla curricular, trayectos formativos y asignaturas orientadas a la enseñanza. Todo esto está en el acuerdo número 140718, en quien da sustento a este plan, y que, bueno, cabe mencionar que este es parte de lo que se construyó también en el plan 2012, que justo acaba de extinguirse en esta generación pasada. En ese sentido, este plan de estudios 2018 persigue, al igual que el anterior, una propuesta insertada dentro del plan de estudios, nacional de desarrollo en el eje tercero, que se refiere a la mejora de la calidad educativa. Para ello, deberá integrar las dimensiones social, filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional, que da sustento a los aspectos que intervienen en la reforma curricular propuesta desde este plan de estudios. En cuanto a la malla curricular, esta se conforma de 4 trayectos formativos, que es base teórico-metodológico para la enseñanza, formación para la enseñanza y el aprendizaje, práctica profesional y optativos. Dentro del trayecto formación para la enseñanza, se integran las áreas de lenguaje y comunicación, específicamente con las materias de lenguaje y comunicación, prácticas sociales del lenguaje, desarrollo de competencia lectora, producción de textos escritos y literatura infantil y juvenil. De las anteriores se puede comentar que, salvo la última, es decir, literatura infantil, todas se ubican bajo teorías de enseñanza de la lengua. Por eso es importante que a continuación se describan en qué consisten brevemente cada una de ellas. En cuanto a la materia de lenguaje y comunicación es la encargada de brindar el conocimiento sobre desarrollo y adquisición del lenguaje. La asignatura de prácticas sociales del lenguaje es el encargado de presentar los lineamientos bajo los que se inserta este enfoque de enseñanza, así como las estrategias de aplicación y diseño de actividades desde las prácticas de lectura y escritura. La asignatura de desarrollo de competencias lectoras se centra en definir los quehaceres del lector y la formación de lectores, así como la comprensión y la competencia lectora. Y planificación de situaciones de lectura también. Por último, la producción de textos académicos se revisan los enfoques y métodos de adquisición de lectura y alfabetización, la planeación de actividades de escritura de los alumnos de básica, a la par que se busca fortalecer las propias habilidades escritoras de la formación docente, pero nuevamente retomo esta idea que solamente se queda desde un ámbito comunicacional, es decir, no se abordan otros elementos. Para concluir, cierro. Si bien dentro de estas propuestas educativas hay una preocupación coyuntural sobre la enseñanza del español, en el facto siguen predominando los contenidos comunicacionales sobre los lingüísticos. De ahí que se continúan reproduciendo formas de enseñanza que no corresponden en su totalidad, incluso con los principios que persigue la competencia comunicativa. En consecuencia, este plan de estudios no propicia, y cito, que el estudiante conozca la estructura lingüística del español, ni que relacionen el lenguaje y el pensamiento, y tampoco que tienda y que sea capaz de entender las irregularidades verbales o errores ortográficos. No es capricho que se proponga que dentro del currículum se considere, no es capricho que se proponga que dentro del currículum se considere la competencia gramatical o lingüística con el único objetivo de que aquel estudiante que desconozca estas bases las aprenda e integre en su actuar docente. Si, por ejemplo, un alumno posee los conocimientos sobre morfología, entenderá que existen distintas categorías gramaticales y que cada una de ellas atiende y tiene características distintas. En ese sentido, la aplicación de este conocimiento le permitirá el análisis del discurso, ya sea oral o escrito, de sus alumnos. De igual forma, se piensa, le proporcionará herramientas para que él mismo integre la teoría y la práctica de tal forma que ayude a su aprendiz a comunicarse competentemente en cualquier contexto que se requiera. Pues él, el docente, será sabedor de este conocimiento. Se cree que al integrar este tipo de contenidos a la formación de estos estudiantes, se aminorará la brecha tan profunda que existen dentro de los problemas lingüísticos, pues a partir de la lengua se
forman conceptos, ideas, teorías, entre otras, que favorecen el entendimiento de su contexto y de su conocimiento. El desarrollo de la competencia lingüística en los docentes en formación es una tarea necesaria e imprescindible. De ello depende que se eduquen generaciones con mayor dominio y apropiación de su lengua, y quizá con esto se logre paliar la problemática que atañe al uso del lenguaje y las actividades que lo acompañan. Una adecuada educación en el conocimiento lingüístico permeará a lo largo de la vida del estudiante y del docente, pues es conocimiento que siempre falta y que nunca sobra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Gabriela, por esta ponencia. Y continuamos con la maestra Alejandra Enríquez Gaitán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es licenciada en Letras y actualmente cursa la maestría en Competencia Lingüística y Literaria en la misma institución. Ha impartido cursos de comunicación oral y escrita en el área de Ciencias de la Salud de la UAS. Y con la maestra Mónica Muñoz Muñoz, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es doctora en Ciencias Humanísticas y Educativas, en la línea general de investigación en estudios lingüísticos, maestra en enseñanza de la lengua materna y licenciada en letras por la UAS. Es lideresa del cuerpo académico 255, competencias lingüística, literaria y digital, y nos presentan su trabajo Conciencia Lingüística y Sexismo en el alumnado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salina. Adelante, maestras. Buenos días a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se alcanza a ver? ¿O no? No, todavía no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, les voy a compartir el trabajo que hicimos la maestra, la doctora Mónica y yo. Fue un trabajo de tesis de licenciatura, que es Conciencia Lingüística y Sexismo en el alumnado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Y bueno, una pequeña introducción para este estudio sociolingüístico es sobre la relación que hay entre lo lingüístico y lo social, que comenzó a mediados del siglo XX por este estudio que es de la sociolingüística, porque nos permite tomar en cuenta las variables sociales para comprender mejor los sociolectos, es decir, para comprender mejor este vínculo entre lo lingüístico y lo social. Y bueno, el trabajo estaba, como lo dice el título, enfocado a la conciencia lingüística y al sexismo. Entonces es de vital importancia el binomio entre la lengua y el género, que también ha sido fundamental para los estudios de sociolingüística, pues es indiscutible que que los factores extralingüísticos y los fenómenos del androcentrismo tienen una gran influencia entre la lengua. Y bueno, un poco de los antecedentes que se dieron en este trabajo fue uno fundacional, que es de Robin Lakoff, que es su texto Language and Women's Place, publicado en 1972, que aborda la relación que hay entre la lengua y el género, pero específicamente la lengua inglesa, y cómo la estructura de la lengua inglesa tiene reflejo de la estructura social y del androcentrismo. Y en el español, el texto fundacional de estos estudios de lengua y género es María Ángeles Calero Fernández, en específico su libro Sexismo Lingüístico, Análisis de y Propuestas ante la Discriminación Sexual del Lenguaje, que hace un análisis tanto de léxico como de refranes en el español o fábulas también en el español, y cómo afectan y cómo reflejan el androcentrismo que está presente en la sociedad en la lengua española. Y bueno, la conciencia lingüística, que es uno de los puntos más importantes de esta tesis, se explica o se define en este contexto como el nivel de conocimiento que los hablantes poseen sobre la configuración lingüística de su propio tejido social, según García Marcos.
Es decir, qué tanto el hablante conoce sobre sus usos lingüísticos en los que se desenvuelve. Y el sexismo lingüístico se define como o se realiza cuando se degrada a una persona por razones de género a través del discurso, el léxico y la semántica. Bueno, la hipótesis de la que se parte es que el alumnado de licenciaturas de la Universidad Autónoma de Zacatecas no es consciente del sexismo lingüístico en los niveles de la lengua léxico y semántico, a pesar de que se encuentra en el nivel educativo superior y pertenece a una generación en la que la lucha de la equidad de género es común, es decir, continúa inmerso en la cultura androcéntrica. Y bueno, antes de pasar al análisis y al marco teórico, un poco sobre las variables lingüísticas y extralingüísticas que se tomaron aquí, que son la variable lingüística es un elemento rasgo o unidad que se manifiesta de modos diversos en la lengua, es un conjunto de manifestaciones de un mismo elemento. Y estas variables lingüísticas que se tomaron en cuenta en este trabajo fueron la léxica y la extralingüística fue la de nivel de instrucción, es decir, están cursando la licenciatura. Y la metodología que se llevó a cabo en este trabajo sociolingüístico fueron que se tomaron 120 informantes. La muestra se conformó por 120 informantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que pertenecían a diferentes unidades académicas. Fueron de psicología, medicina humana, derecho e ingeniería. Fueron 60 mujeres, 60 hombres y 30 de cada licenciatura. También para esta muestra que se realizó, o el instrumento de investigación, fue escrito y formado por 5 secciones. Las primeras 3 son cuantitativas y las 2 restantes son cualitativas. Estaban formadas con sustantivos que pertenecen a los duales aparentes o pares asimétricos y a ergónimos o agentivos, así como titulares sexistas de noticias. Bueno, los ergónimos o duales aparentes de los que estaban constituidos en esta muestra se refiere a que es un término de una profesión o cómo se nombra a alguien que está realizando ese oficio o profesión. Los duales aparentes, bueno, los agentivos podría ser, por ejemplo, médica, médico, profesora, profesor. Y los duales aparentes son pares de palabras en masculino y en femenino que en teoría son simétricos, pero cuyas realizaciones han adquirido valores negativos o peyorativos. Es decir, por ejemplo, perra y perro. Perro está relacionado únicamente, podría decirse, con, bueno, semánticamente está relacionado con un perro, que es un animal, y perra está relacionado con connotaciones sexuales que hacen referencia a la vida de una mujer. Y bueno, para abordar este tema entre la relación y la lengua y el género, también tomamos a Bourdieu en la dominación masculina, que habla sobre la violencia simbólica, y ahí también nos habla sobre esto que es la paradoja de la doxa. Esta paradoja de la doxa es un orden simbólico en donde se objetiva la subjetividad, es decir, este orden simbólico en el que se desarrolla el androcentrismo se ha llevado a un punto tal en el que se ve como natural, se naturaliza esto y se toma como si fuera algo objetivo, algo que está ahí y que siempre ha estado ahí y no se puede cuestionar de ninguna manera porque ha sido siempre como, ¿cómo decirlo? Siempre ha estado ahí y por eso, bueno, siempre ha estado ahí y por eso no se puede cuestionar de ninguna manera y tampoco no puede, ¿cómo decirlo? Bueno, no se cuestiona y en eso de que no se cuestiona, se pone, ¿cómo decirlo? Esa objetivación es una objetivación de la subjetividad. Nada más es porque cierto grupo de personas ha dicho que siempre ha estado ahí y ha dicho que este orden
sea de esta manera, pero no tiene una justificación real, no tiene una justificación sólida en la que se realice este tipo de dominación masculina y la dominación simbólica después de eso, y por ello también a través de esa dominación simbólica se crea una asimilación de estructuras en las que trabajan, por ejemplo, instituciones como la escuela, el Estado y la iglesia. Y de acuerdo a eso también se pone o se lleva a cabo la violencia simbólica a través de ellas. Y bueno, también hablábamos un poco sobre la postura de las academias, porque es sobre la lengua y el género. Entonces, dos de los más importantes que teníamos aquí es Ignacio Bosque, con su texto Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, publicado en el 2012, y se postula en contra de las guías del uso no sexista de la lengua y da algunos puntos en los que el primero de todos es que no está de acuerdo porque las personas que realizan las guías del uso no sexista de la lengua no son lingüistas, o también habla sobre un poco del desdoblamiento, tampoco está de acuerdo con el desdoblamiento y tampoco está de acuerdo con dejar de usar el género no marcado. Y al contrario de ello está Juan Carlos Moreno Cabrera. Él no forma parte de la Real Academia Española, pero es catedrático de la Universidad de Madrid y publicó acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad, reflexiones críticas, que fue una respuesta a Ignacio Bosque, en el que hace una reflexión y le responde a Bosque y a todas las personas que firmaron este texto de sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, sobre cómo ellos siendo expertos en la lengua o lingüistas o maestros de español o maestros de la lengua, confunden muchas cosas. Por ejemplo, la competencia lingüística y la actitud lingüística no la dejan en claro en ese texto de Bosque, y también hay muchas redundancias ahí, las marca Moreno Cabrera, y entonces les dice que cualquier persona que no esté relacionada con la lingüística o que no sea acercada a los estudios de la lengua, va a comprender que en realidad en realidad el uso no sexista de la lengua en las guías pues está mal hecho, porque no tiene ninguna otra guía en la que se pueda hacer, y tampoco no, como figura de autoridad, Ignacio Bosque es el que está diciéndoles que las guías del uso no sexista de la lengua no tienen razón de ser. Eso es en realidad. Y bueno, después de esto de las posturas de las academias, están los resultados de esta investigación de sociolingüística, que son los resultados generales de la primera parte, que es cuantitativa, que es de la elección de los duales aparentes o los pares asimétricos y agentivos o ergónimos. Como pueden ver en la presentación, hay la enfermera, el médico, el enfermero, la médica, solterón, solterona, señorita, señorito, promiscuo y promiscua. Es decir, está la forma femenina y la forma masculina. El sintagma nominal, por ejemplo, de la enfermera, tiene más apariciones que el del enfermero, que es 87, en contra de 24. El médico aparece 114 veces más que la médica, que solo aparece 15 veces. Es decir, todas estas fórmulas fórmulas no, todas estas formas en masculino tienen un privilegio, cargan con un privilegio simbólico frente a las femeninas, y por eso las formas femeninas no se han consolidado y tampoco se han adquirido por los hablantes. ¿Sí? Y también, por ejemplo, en las partes de los pares asimétricos o duales aparentes, que es solterona y solterón o señorita y señorito, podemos ver en señorita que aparece 88 veces frente a las 29 de señorito, porque las mujeres siempre han estado relacionadas o se nominan de acuerdo a la relación que tienen
con los hombres. La segunda parte, que también es cuantitativa, de los resultados que son agentivos o ergónimos, en esta parte también se puede mostrar cómo las formas masculinas tienen mucha más aceptación por los hablantes que las formas femeninas. Todos estos cargos han sido realizados por mujeres en los últimos años y han adquirido un poco más de aceptación. Sin embargo, sigue habiendo una permanencia de lo masculino frente a lo femenino. Es decir, por ejemplo, en primera ministro es más aceptado que primera ministra. Es decir, hay un problema no con el primero, sino hay un problema con el ministro, que es cuando está realizando un cargo de poder. El cargo de poder lo realizaban los hombres antes y entonces por eso hay un problema para la flexión en femenino. Por eso no se acepta tanto. O, por ejemplo, hay creaciones de locuciones como mujer árbitro, cuando se podría utilizar nada más árbitra y no árbitro con o la árbitro o la mujer árbitro, si nada más se podría utilizar árbitra. Porque hay se tiene que marcar de alguna manera que las mujeres son nuevas en esta área y por eso se crean locuciones como la mujer árbitro. Bueno, la tercera parte, que también es cuantitativa, son los resultados generales de la elección de agentivos o ergónimos y duales aparentes o pares asimétricos también. También aparecen, como pueden ver, la parte de las formas masculinas tienen más apariciones que las femeninas, y cuando la femenina tiene más aparición que la masculina es por el tipo de oración en el que estaba. Por ejemplo, cuando la dama aparece más es porque decía, tiene problemas con su coche, y entonces tenía el informante que responder si la dama o el caballero, y respondían que la dama. Disculpe, se ha acabado el tiempo, le pido concluya su participación, por favor. Sí, y ya, bueno, es un poco sobre los pares asimétricos también de los resultados. También la simetría no se comprobó y la conciencia lingüística tampoco, no tienen conciencia lingüística los hablantes, y como conclusión se comprobó la hipótesis o la teoría de esta tesis, que no son conscientes de sexismo lingüístico en los niveles de psicosemántico, a pesar de que se encuentran en un nivel educativo superior y pertenece a una generación en la que el derecho de equidad de género es común. Es decir, estos estudiantes continúan inmersos en la cultura andocéntrica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias a usted. Damos paso al siguiente trabajo y lo presenta Gabriela Cortés Pérez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es licenciada en Letras y maestra en Enseñanza de la Lengua Materna por la UAS, así como doctora en Ciencias del Lenguaje por la ENA. Sus diversas publicaciones, tanto libros como artículos, se centran en sus líneas de investigación, lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna, lexicografía y sintaxis. Y con María del Rosario Ramírez Benítez, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 188, es licenciada en Letras por la UAS y actualmente es docente en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 188, extensión Calera. Es estudiante de la maestría en competencia lingüística y literaria por parte de la UAS. Adelante, maestras. Nos presentan, perdón, discúlpenme, nos presentan su trabajo, anomalías ortográficas y su persistencia del nivel medio al nivel superior. Adelante, por favor. Buenos días. Vamos a presentar un trabajo que conforma una parte de lo que será el trabajo recepcional de María del Rosario Ramírez Benítez, y soy su asesora, entonces vamos a hablar de ello. Ella me hizo el favor a Herrera de leer el título, entonces nos pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a partir ya de algunas cosas que tocó la compañera Gaby Maciel, a quien saludo, aprovecho para saludar. Partiremos de que este trabajo se contextualiza
en la lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna, que como ella decía, el objetivo es tiene como objetivo desarrollar la competencia lingüística que implica un dominio lingüístico en las 4 habilidades básicas: hablar, escuchar, escribir, leer. Y teniendo esto como fin, tenemos que sustentarlo en planificación y en microplanificación. Cuando se habla de planificación lingüística, en realidad es un todo, es como una macroestructura que es difícil llevar a cabo, porque tendremos que tomar los siguientes rubros siguientes de la diapositiva. ¿Qué es esto? Regrésame al anterior, por favor, Chayito. Que tenemos que ver en qué modalidad de la lengua queremos incidir, en la oralidad o en la escritura. A partir de ello, tendríamos que repensar quienes planificamos, también en qué nivel de la lengua incidiremos, que será en la siguiente diapositiva, y eso llevarlo a que tenga una correspondencia con los diferentes niveles educativos. La siguiente, por favor. ¿En qué sentido es esto? Todos conocemos los niveles de la lengua y en la particularidad de esta investigación tenemos una distancia que hacer o no es una oposición, sino que obedece a distintas modalidades de la lengua. En la modalidad oral tendremos la parte fonética, mientras que en la modalidad escrita tendremos la ortográfica. Es donde buscamos incidir. Solo regreso o me remito a la diapositiva anterior en el sentido de que este nivel es el primer nivel, se le denomina en la teoría como superficial, no en un sentido despectivo, sino que es el primero porque es el que nos da la forma, es el primer acercamiento a los actos de habla, de la producción lingüística, y ya todos sabemos que después de este nivel está el nivel morfológico, el léxico, el sintáctico, que nos va a llevar a la comprensión y producción de lo pragmático. Nosotros nos centraremos, deseamos, en esta particularidad del nivel ortográfico en la modalidad escrita para el trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, la ortografía ha sido una preocupación de los docentes desde que hay escritura, supongo, y la perspectiva que nosotros queremos abordar en este trabajo es que regularmente se hace de una manera, aquí sí superficial, en el sentido despectivo. La ortografía implica muchísima más complejidad que con la que se trata, y para eso contextualizamos. Hay una relación entre escritura alfabética y enunciación oral. Recordemos que las primeras sociedades no tenían culturas, pueblos no tenían escritura. Es hasta la invención de la escritura que inicia la ortografía, y se piensa muchas veces como disociadas estas modalidades de la lengua cuando no son así. Hay una relación estrecha que se ha comprobado no solo a partir de la escritura y la alfabetización, sino historia de la lengua, historia de la escritura que se pierde regularmente de vista. Entonces, en esta relación tendríamos que particularizar y ver que no todas las lenguas lo sabemos, se estructuran igual. En el caso de las lenguas con escrituras alfabéticas, no todas se pronuncian como se escriben. Ponemos 3 ejemplos para ello. Quienes sean hablantes de segundas lenguas, en este caso el inglés, sabrán que los vocablos que están ahí en la diapositiva no se pronuncian igual. Si yo soy hablante tardío o aprendo tardíamente esta lengua, yo no distinguiré esa distinción de fonemas, porque mi sistema articulatorio y el de decodificación ya están adiestrados en mi lengua materna. Para ejemplificarlo con el español, ¿qué es esto? Nosotros tenemos Sexto y México, en donde para una grafía tenemos 2 sonidos diferentes, lo que hace que haya una complejidad, que ahorita abordaremos. En el caso de cielo y silla ocurre otro fenómeno. Tenemos para 2 grafías un mismo sonido. Entonces, estas son parte de las contextualizaciones acerca de ello. Empiezo cita. No obstante, todas las ortografías ejercen su poder regulatorio sobre la pronunciación. La norma de corrección fónica emana de la lengua en la sonorización cuidada de sus formas. ¿Qué es esto? Que en el español, permítanme que como estoy viendo ya, gracias. En el español la ortografía es, en casi todas las relaciones fonemas-grafía, es biunívoca. ¿Qué es esto? Que hay un fonema para una grafía. Y es precisamente cuando esta biunivocidad se rompe y a una grafía corresponden 2 o más formas sonoras, o a una pronunciación se le puede representar con más de una grafía, como en los ejemplos dados,
o incluso cuando hay grafías sin sonidos, como es el caso de la H, que se presentan las alternancias que dan paso a lo que se considera errores ortográficos. Entonces, en el español es muy claro que nosotros no tenemos errores ortográficos con la T, porque es una grafía a la que corresponde un sonido. Tenemos errores ortográficos o considerados anomalías ortográficas cuando esta biuniversidad se rompe, lo decíamos. La siguiente, Rosario, por favor. Daremos dos definiciones de ortografía que sustentan al trabajo. Inicio cita. Desde la perspectiva etimológica, la buena escritura aspira a ser resultado del ideal equilibrio entre fonema y grafema, relación válida en su origen, pero que debido a factores temporales se convierte en un vínculo arbitrario y artificial, completamente incomprensible al escolar, quien desde los inicios de su instrucción básica busca emplear el código escrito de manera eficiente y lógica. Fin de cita. La siguiente, por favor. Ahora citamos a Lara. En relación con la escritura, la ortografía es la buena escritura, la escritura que no solamente representa los fonemas de la lengua, sino que además se rige por ciertas reglas de representación que fijan lo correcto en la lengua. La siguiente. Estas definiciones nos sirven para conceptualizar, les decía, a la ortografía como un nivel complejo de la lengua que se ha menospreciado. ¿Por qué? Nosotros tenemos a la lengua como sistema que como tal y sus caracterizaciones inherentes ponen como una de las principales a la convencionalidad. Cualquiera que esté en un sistema lingüístico, sea cual fuere, el sistema nos dice, a este objeto le vamos a denominar lápiz y todos tenemos que estar de acuerdo en que se le denomina así para poder comunicarnos. Entonces ya la lengua en ese momento representa una abstracción y cuando, como decía Gloria Báez, se aprende estas otras habilidades de la lengua que son escritura y lectura, se da en el contexto de la alfabetización y ya sobre la convencionalidad que teníamos de la lengua oral, le insertamos o la escritura implica otra convencionalidad que es representar esos sonidos orales en la escritura. Sobre esto hay todavía mucho que hacer, que trabajar, porque esta doble convencionalidad implica también una metaabstracción, que por eso sustentamos que la ortografía no es algo tan simple como aprenderse las reglas ortográficas. La siguiente, por favor. El aprendiz, en cuanto integrante de una sociedad que sanciona, como sabemos, ciertos usos y costumbres de los que no se escapa la lengua, deberá aprender y aprender con mayor o menor herramientas un aspecto lingüístico, todo el normativo, la ortografía. Entonces, la alfabetización en México tiene mucho todavía trabajo que hacer. Si nosotros planificamos y microplanificamos desde los niveles básicos, podríamos aspirar a que no hubiera errores ortográficos en niveles superiores, pero pareciera que no. La ortografía, en realidad, si analizamos los libros de texto, que hay muchos trabajos al respecto, no está bien planificada, no se enseña ortografía por todas estas reformas que con que escriban los estudiantes es suficiente y estamos pagando esas consecuencias a después atiborrarlos de reglas, pero eso es cuestión de otro trabajo. Solo diremos que la ortografía hace falta trabajarse desde educación básica, desde que se alfabetizan los escolares. La siguiente, por favor. Entonces, les decía que esta investigación va a ser parte o una primera parte de una investigación más grande y para efectos de esta presentación solo presentaremos esto. ¿Qué es lo que buscamos? Primero determinar, ya están determinados, sería más bien referir el porcentaje de anomalías que hay en el nivel medio. ¿Por qué? Porque se supone que ya en ese nivel es cuando los escolares están alfabetizados y que ya tendrían que tener bases de una ortografía correcta. Y después compararlos con las ortografías del nivel superior. Con alumnos de primer, segundo y tercero de secundaria frente a alumnos de último año de licenciatura de Zacatecas y saber cuáles son los errores que se mantienen, si hay decrecimiento de errores o hay un aumento de anomalías. ¿Y esto por qué? Porque se supone que en primaria y en secundaria se dan las bases ortográficas para tener una buena escritura, ya en preparatoria sería refuerzo y en licenciatura se supondría que no tendríamos que trabajar con ello. Entonces, si realmente se diera esta planificación, pues no habría errores ortográficos en el nivel superior. La siguiente, por favor.
Vamos a trabajar con un corpus de 414 informantes, cuyo se desglosa así. Del nivel medio serán 101 informantes y del nivel superior serán 313. Podrán decir ustedes que hay una disparidad para realizar la comparación, pero trabajaremos con porcentajes y con proporciones para unificar o para poder realizar la comparación, porque además el número de palabras analizadas en cada corpus es muy distinto. La siguiente, por favor. Y aquí ya entra Rosario. Te cedo la palabra, Rosario. Tienes el micrófono apagado, ¿eh? No se escucha. Ok, ya, gracias. Gracias por el espacio, gracias por el turno. Bien lo que nos mencionaba la doctora Gabriela en cuanto al corpus, para cuantificar las anomalías ortográficas obtenidas de los corpus ya mencionados, tanto en el nivel medio como en el nivel superior, se retomaron dos corpus que pertenecen a trabajos recepcionales elaborados con anterioridad. El primer texto del que se hará mención pertenece a la muestra clasificada como número 1, que pertenece al nivel secundaria, y esta muestra fue elaborada por Carolina Borrome Priego bajo el título Ortografía en redacciones de estudiantes de primero, segundo y tercer grados de la Unidad Académica de Secundaria UAS, y este texto se hizo para obtener el grado de nivel superior, específicamente de licenciatura. El segundo texto, que pertenece a la segunda muestra, fue elaborada por Diana Villagrana Ávila bajo el título Descripción de los elementos que inciden en los problemas ortográficos del léxico disponible de alumnos de último grado de licenciatura de la Universidad Autónoma de Zacatecas para obtener un grado de posgrado, y específicamente de maestría. En el nivel secundaria, que fue el primer texto, las muestras se obtuvieron por medio de una redacción. Aquí la muestra se obtuvo por medio de una serie de preguntas relacionadas con datos personales y el pasatiempo favorito de cada uno de los informantes. Posteriormente se les pidió que escribieran una narración que consistía en contar de forma escrita la experiencia más importante de su vida. En el nivel superior referente a licenciaturas, las muestras se obtuvieron por medio de disponibilidad léxica, las cuales constan en una aplicación de encuestas a 25 carreras de la UAS. Las encuestas están formadas por 16 centros de interés, en los cuales se habla sobre las partes del cuerpo, la ropa, las partes de la casa, solo por mencionar algunos de los 16. Para contestar estas encuestas se hace por medio de un tiempo cronometrado que permite cuantificar el nivel, la cantidad, de vocablos exactos que arroja cada uno de los informantes en un tiempo específico. Las pruebas antes mencionadas permiten conocer las grafías y vocablos en que los estudiantes muestran alguna anomalía ortográfica. Pasamos a la incidencia de errores que se obtuvieron en las muestras. Estas incidencias de errores nos permiten apreciar que aunque las muestras de nuestros informantes se hayan obtenido de maneras diferentes, la incidencia de errores radica en las siguientes grafías de acuerdo con la frecuencia en que aparecen. Este orden que tienen las grafías van de mayor a menor dependiendo de la cantidad de errores ortográficos obtenidos por cada uno de los niveles. Aquí vemos la grafía en primer lugar del nivel medio HCS, seguida por BV, SZ, WLY, GJ, C, Z, RRR. En el nivel superior, el primer espacio lo ubica la grafía SZ, CS, BV, GJ, WLY, H, RRR y CZ. Aquí es importante remarcar que la mayoría de errores radica en las tres primeras grafías mencionadas de cada uno de los niveles, y los datos existentes en esas tres grafías son las que nos permiten hacer una planificación para erradicar los errores existentes en estos vocablos. Disculpen, se ha acabado el tiempo. Le pido concluya su participación, por favor. Gracias.
Voy a brincarme hasta la de conclusiones para especificar. Bueno, voy a cerrar la participación con este gráfico que tenemos en pantalla, en donde se nos muestra un porcentaje de anomalías por ambos niveles, en donde las barras de color azul representan al nivel medio, las barras de color rosa representan al nivel superior, y vemos aquí cada una de las grafías de nivel con su nivel porcentual, en donde se compara la cantidad de vocablos que se dieron. En la H vemos que en el nivel superior va en decreciente los errores ortográficos. En la siguiente grafía vemos que hay un aumento de un 1.59% más o menos. En la siguiente grafía vemos que el aumento de errores ortográficos de nivel medio a nivel superior también ven aumento. Y lo que sí es alarmante es la grafía SZ, en donde el aumento de errores ortográficos sí es enorme. Las siguientes grafías vemos que unas bajan, otras suben de 2 a 4%. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a ver que la grafía, la ortografía, el trabajo de la ortografía en sí, requiere un replanteamiento de planificación de acuerdo con los resultados a las anomalías que nuestros estudiantes dan hoy en día, y las incidencias que se corrigen son muy pocas. Tenemos algunas que se mantienen, pero lo que es alarmante es que en el nivel de licenciatura todavía hay un crecimiento de frecuencia de errores ortográficos. Las razones por las que aumentan estos errores es en lo que aún se está trabajando, y que esperemos que en alguna otra parte de ponencia se dé a conocer esta etapa del trabajo que aún se está llevando a cabo. Muchas gracias por su presencia y escucha. Al contrario, muchas gracias, maestras, por esta ponencia. Y para continuar, tenemos a Mónica Muñoz Muñoz, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctora en Ciencias Humanísticas y Educativas en la Línea General de Investigación en Estudios Lingüísticos, maestra en Enseñanza de la Lengua Materna y licenciada en Letras por la UAS. Es lideresa del Cuerpo Académico 255, Competencias Lingüística, Literaria y Digital. Estela Galván Cabral, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestra en Estudios Novohispanos por la UAS y licenciada en Letras y Humanidades por la misma institución. Es docente investigadora de la Unidad Académica de Letras. María Santos González, del Instituto Sebastián Cabot, es maestra en Enseñanza de la Lengua Materna y licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó trabajos de investigación sociolingüística, específicamente en creencias y actitudes. Actualmente es docente del Instituto Sebastián Cabot en Zacatecas, Zacatecas. Adelante, maestras. Sí, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y empecé a compartir la pantalla. Espero que se vea. ¿Sí? Siempre dudo. Sí se ve, maestra. Sí se ve. Bien. Bien, gracias, Ale. El trabajo que traemos hoy, pues es de lingüística, pero está muy relacionado con el tema que en el marco del Congreso, ¿no? Que es la violencia y la educación. Nosotros sabemos que en el aprendizaje de una lengua, en la defensa de una variante, o de incluso un sociolecto o cualquiera de estas realizaciones de variación lingüística, las creencias son fundamentales para poder enseñar una lengua o quizá algo más importante, poder fomentar valores o relaciones que nos ayuden a la comprensión del otro. Sabemos que una lengua es el principal rasgo de una cultura y que es muy fácil juzgar a los individuos a partir de la forma en que hablan o a partir, por supuesto, de la forma en que escriben, ¿no? De ahí aquello de que defendamos en una maestría como la nuestra, la de Competencias Lingüística y Literaria, la
idea de comunicación o de buen comunicador como aquel que es capaz de adaptarse a los contextos, porque esto implicará la comprensión de los hablantes con los que se va a encontrar y si hay buenas relaciones, si hay una actitud cooperativa, también va a implicar la comprensión hacia sí mismo por parte de los otros. Bien, en lingüística, ¿no? Autores como Humberto López Morales, como Francisco García Marcos, han postulado que las creencias lingüísticas son parte inherente de las actitudes, es decir, nosotros nos comportamos, nosotros actuamos a partir de las creencias que tenemos. Una creencia es una valoración, por lo tanto, ¿sí? Una valoración que permite que yo me identifique con un grupo y también que marque distancia, que marque fronteras y límites con otros grupos sociales, ¿no? De ahí que en la lengua que elegimos hablar o la segunda lengua que hemos elegido hablar, aprender, perdón, esté muy relacionada no necesariamente con los actos lingüísticos o con la forma de esa lengua, sino con los grupos sociales que aquella lengua representa. Sí, eso es algo muy importante. Cada vez que decimos una lengua es bella o una lengua es romántica o es violenta o es muy rígida, etcétera, todas estas creencias o estos juicios, prejuicios, incluso los podemos llamar así, no tienen que ver con la forma misma de la lengua, sino con la cultura que esta lengua está representando. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es la comunicación no violenta? La comunicación no violenta parte de esta teoría de Marshall Rosenberg, ¿no? Que implica que entre los seres humanos necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos con una actitud empática. Eso creo que por lo que estamos viendo en el Estado, por lo que estamos viendo en el mundo, en las relaciones interpersonales, en el nivel institucional, en el nivel personal, en cualquier nivel, tenemos muy claro que es necesario bajar nuestro nivel de violencia en todos los puntos. Y cómo, según Rosenberg, ¿cómo se puede alcanzar esto? Pues consiguiendo esta comunicación empática o comunicación compasiva, y hay que partir del hecho, dice Rosenberg, que todos somos violentos. ¿Sí? Eso es lo más importante. Cuando digo yo no, es porque seguramente ahí está. Y cuando digo yo no porque no lo quiero reconocer, es porque seguramente el nivel de violencia que ejerzo está en un nivel pasivo que por no reconocerse, por no explicitarse, es a veces mucho más agresivo. ¿Sí? Entonces, habrá que partir de ahí. Dice Rosenberg que todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades, deseos o metas que en el fondo son legítimas o genuinas desde el punto de vista, ¿no? de cada quien, desde el punto de vista de aquellos que están defendiendo determinada realidad, pero que es preferible canalizar de forma sana y compasiva, ¿no? Los debo transformar como para que no sean leídos o recibidos por el otro como actos violentos, evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas. Imagínense, es un mundo que tenemos que buscar alcanzar y que la palabra y la comunicación tienen que avanzar hacia él. ¿No? Nuestra propuesta es que la teoría de la comunicación no violenta constituye un modelo de explicación de las creencias y actitudes lingüísticas. Tengo aproximadamente unos 3 o 4 años cerca del tema de las creencias y actitudes lingüísticas, y debo decir que ahora estamos tratando, ¿no? Yo y el equipo de investigadoras de mis alumnas especialmente, o mis compañeras de trabajo cercanas, estamos tratando de llevar esta discusión de qué son las creencias lingüísticas un poco más allá. O sea, independientemente de la lengua, ¿para qué nos sirve conocer las creencias lingüísticas si sabemos que estas creencias lingüísticas van dirigidas en contra de grupos sociales?
¿sí? Por eso elegimos este tema, este modelo de comunicación no violenta. ¿Qué es el modelo de Rosenberg? Dice él, el primer paso o la forma más importante de inteligencia de un ser humano es el saber observar sin poder emitir juicios. ¿Sí? Eso es algo muy complicado, es muy complicado incluso en los entornos universitarios, ver el mundo y poder no dar etiquetas. ¿Sí? Porque precisamente estamos entrenados para etiquetar, para interpretar, para sacar conclusiones, inferencias de cualquier cosa que estoy viendo. El problema es que estos juicios o estas inferencias que yo hago del mundo van a estar filtrados por mi propia experiencia vital, por mis propias necesidades, ¿no? Es decir, cuando yo califico algo, mi calificación no tiene que ver con aquello que estoy viendo, sino con las necesidades que yo tengo. ¿Sí? Con lo que yo espero que el otro haga o que el otro sea a partir de lo que yo mismo decido. Por lo tanto, ¿no? Estos juicios, desafortunadamente, ¿no? Si no aprendemos a observar sin etiquetar, estos juicios van a estar directamente relacionados con nuestros sentimientos. Estos argumentos que nosotros objetivizamos, diría Ale, como lo decía Ale hace un ratito, lo subjetivo lo volvemos objetivo a partir de la paradoja de la doxa, van a estar mezclados con los sentimientos. Por eso Rosenberg lo que propone es separar en principio lo que son los sentimientos, lo que son las emociones de los razonamientos, las evaluaciones o las interpretaciones. Dice Rosenberg, una vez que se hace eso, pues, lo que nos toca es saber qué es el origen de nuestros sentimientos. Hay algo que yo repito en clase, que se lo escuché a Joan Ferrés. Él dice, todas las emociones generan motivaciones, generan movimientos, mientras que los argumentos nos dan conclusiones y nos dan, por lo tanto, razonamientos, nos dan la razón. Los sentimientos hacen que movamos el mundo, hacen que nos movamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso hay que ir siempre, antes que a los razonamientos, a ver cuál es el origen de estos sentimientos, dice Rosenberg. Una vez que entendemos estos sentimientos o este origen, es mucho más fácil llegar a la comprensión. Y cuando yo escucho la palabra comprensión, siempre recuerdo a Juan López Chávez, ¿no? Este maestro, este doctor que fundó la maestría que antecedió a la que hoy tenemos en la Unidad Académica de Letras. Él decía, toda comunicación es comprensión. Si no hay comprensión, significa que no ha habido comunicación simplemente. Bien, avanzo un poco en la siguiente parte de mi exposición. Bien, de nuestra exposición. Bien, las creencias lingüísticas que son producto de un trabajo de investigación de licenciatura que hizo de maestría que hizo María Santos González bajo mi asesoría, ¿no? Y de la cual, de este trabajo, lo que hoy hacemos es extraer estas creencias lingüísticas a partir que ella, dedujo, que ella registró a partir de cuentos como a partir de secuencias didácticas en el aula, en alumnos de bachillerato, que estuvieron sometidos, gracias a Mari, en una especie de transformación de creencias lingüísticas. ¿Qué es lo que los alumnos de esta escuela privada, esta preparatoria privada de un nivel socioeconómico medio alto, podemos decir, decían ante un cuento como La vieja de la pulquería, ¿no? Que no sé si lo conozcan por ahí? Bueno, todo este tipo de adjetivos o todo este tipo de creencias, ¿no? Se trata de una lengua ignorante o de individuos ignorantes de rancho, informales, callejeros, etcétera. Veamos cómo el entorno violento, ¿no? Aún cuando no es el afán o el sentido del cuento, es lo que podemos extraer en la interpretación.
otra vez, si volviéramos a Rosenberg, tendríamos que decir, no, no hay juicios. Eso es literatura y nada más. Luego, en un cuento como La muerte tiene permiso, de Mundo Valadez, estas son las creencias que María extrajo. Son propias, el vocabulario es propio de gente de escasa educación, pero además se aprovecha de eso. Si alguien recuerda la anécdota del cuento, entenderán esto. O deberían tener un lenguaje más apropiado, o hablan vulgar, o sus ideas y su vocabulario, o sea, ambas cosas son una entidad para ellos, no son correctas. O tenemos otro ejemplo, ustedes recordarán en la campaña de estos 3 candidatos, bueno, de López Obrador, Mitt y Anaya, como en la campaña publicitaria, en las campañas, en los spots, lo que había de fondo era, si no se domina el inglés, o si el futuro presidente de México entonces no habla inglés, eso va a poner en vergüenza al país. Recordarán este comercial de tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, porque dicen que hasta van a quitar el inglés de las escuelas. Lo recordarán. Que bueno, nosotros sabemos que tenemos desde los años 70, el sistema educativo mexicano dijo que tendríamos que aprender inglés. En los 90 eso se reafirmó, Peña Nieto lo volvió a impulsar y de todas formas las cosas no son tan fáciles como para aprender otra lengua de manera completa en el aula. En fin, ese es otro tema, no me voy por ahí, pero a donde voy es que lo que hay detrás de estas creencias lingüísticas, pues es el miedo y el manejo de los sentimientos. Por eso hacemos este cuadro que es, digamos, una extensión del modelo de comunicación no violenta, donde las creencias lingüísticas estarían justificadas desde la experiencia de estos estudiantes, por un lado, porque relacionan todas estas estructuras literarias que se unen a las lingüísticas con la pérdida del estatus, con la inversión del orden social, con la pérdida de seguridad que brinda la norma, ¿no? Estas sensaciones o estas creencias tienen origen en necesidades propias de nuestra época, propias de la cultura competitiva que vivimos, y bueno, donde se nos está en nuestro interior, o desafortunadamente el sistema educativo también contribuye a ello, en querer dominar y controlar al otro. En defender una variante lingüística, desafortunadamente, a veces tiene que ver con que el individuo necesita identificarse con el grupo en el poder. Defender una variante o una lengua con argumentos como los que vimos hace un ratito, con creencias como las que los estudiantes produjeron a partir de estos estímulos, tienen que ver con la necesidad de sentir legítima la lengua, el código que usan, y de decir, la mía, la buena, la de los otros está equivocados. Eso... Disculpe, maestra, el tiempo ha acabado, le pido concluya la participación, por favor. Sí, Ale, gracias. Cierro nada más. Esto a donde lo queremos llevar ahora es a esta posibilidad de comprensión. Hace unos años yo habría dicho, pues es que estas son las creencias que tienen que ver con estos, no sé, informantes presumidos que quieren gobernar el mundo, etcétera, etcétera. Pero hoy tengo que partir de la comprensión. Hoy, ayer en Zacatecas amanecimos con una terrible noticia, no la voy a repetir aquí. Hoy leí un post que es mucho más ligero que la noticia de ayer, ¿no? Pero es un post de Jael Alvarado, una egresada de la Escuela de Humanidades de aquí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y dice, a mis vecinos les han matado el gato unos niños. Lo hicieron pedazos, lo echaron en una bolsa y lo dejaron afuera de su casa. Dice, es una cosa terrible, o sea, y les da un poco el pésame a los dueños del gato, y al final dice, pero lo que realmente me preocupa es los comentarios que ahora
se les están haciendo, o los juicios que ahora se está haciendo hacia esos niños. Hay quien dice que les deberían hacer lo mismo. O sea, no se dan cuenta del nivel o de lo víctimas, del papel de víctimas que estos niños tienen en esta sociedad violenta. Por eso, ahora cuando leo creencias lingüísticas me quedo en la comprensión. O sea, no se trata, por lo tanto, de luchar, de enfrentarnos, de decir estas actitudes clasistas, sexistas, demás deben terminar. Nos toca comprender porque necesitamos, es urgente, la armonía. Lo dejo así y muchas gracias para todos. Al contrario, maestra, muchas gracias por esta participación. Y bueno, cedo el espacio para preguntas. Si alguien de los asistentes quisiera escribirlas o hacerlas de manera oral o en el chat, adelante, es el momento. Para alguno de los ponentes, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quisiera agregar, una pregunta? Sí, adelante, por favor. Ay, bueno, me da un poco de pena porque creo que todas las sesiones hablo, pero bueno, qué bello. No, adelante, por favor, su participación es muy importante. Es estremecedor lo que acaba de decir la doctora. Necesitamos armonía, creo que eso es fundamental. Y pues no sé, me estremece. Y pienso entonces, doctora, la pregunta sería, ¿qué sucede o qué actitud tomar ante quienes dicen, pues yo no quiero el lenguaje inclusivo? ¿No? No porque haya una postura violenta, sino por decir, es que esto aprendí en la escuela o así es mi lengua materna y tengo esa convicción, ¿no? ¿Qué entonces ahí, qué postura sería la indicada? Bien, el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo lo defiendo y yo estoy de acuerdo con él cuando se convierte en una bandera, ¿sí? O sea, eso lo tengo muy claro. No vamos a cambiar la gramática, no vamos a cambiar la relación entre signos y signos, no vamos a ir contra los más de 1000 años que tiene nuestra lengua, ¿verdad? O lo cerca de 1000 años, sí, para no entrar en detalles, que de alguna manera implicarían pues un cambio de normas absolutas. Pero cuando la palabra se utiliza como una bandera, cuando la palabra me sirve para ir y para decidir qué quiero del mundo, ¿por qué no la voy a utilizar? Eso yo es lo que digo, cuando decimos es que ser competentes comunicativamente es, vamos a tener que escribir un lenguaje con la formalidad. Si yo quiero publicar en tal revista y sé cuáles son los parámetros de tal revista, pues yo no voy a ir a cambiarlos, ¿no? Voy a tener que adaptarme porque ese es el buen competente comunicativa. Ese es el que es competente comunicativamente hablando. Pero cuando la palabra me va a servir para mandar un mensaje de igualdad, de solidaridad, de armonía, aunque vaya en contra de lo gramatical, ¿por qué no lo voy a hacer? Ayer la doctora Anali creo que lo exponía muy bien. Ella decía, es que esta pugna entre el paradigma gramatical y el paradigma funcional comunicativo ha existido siempre, ¿no? ¿Cómo se debe enseñar una lengua? Lo que yo propondría a partir de la comunicación no violenta es la comprensión, otra vez. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuáles son los parámetros que está tomando el otro cuando no quiere usar el lenguaje inclusivo? ¿Y cuáles son los que me permiten, sí, utilizarlo? ¿Sí? Yo me quedo con eso. O sea, comprender, no nos vamos a imponer. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran añadir, comentar o preguntar a los ponentes? Muy bien, hay una participación en el chat, me permito leerla, y es de Héctor Miguel Rosales Torres, y dice, hoy nos queda claro que el lenguaje sí determina el mundo. El lenguaje que se debe cuidar desde casa es el lenguaje violento, ya que si un niño o una niña crece escuchando expresiones violentas para esa persona,
será algo normal en su desarrollo. Así los límites de la violencia cada vez serán más graves. Muy bien, esa es la participación. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario. ¿Alguien tiene algo más que decir al respecto o aclarar o alguna otra duda, pregunta? Sí, adelante, adelante. Sí, Bueno, sí, por por el favor. placer nada más de compartir, no sé, a lo mejor alguna de ustedes sabe de quién es este texto que dice, una palabra es la que tiene a los lados, ¿no? Eso se me hace también importante, ¿no? Cómo construimos, no solo una palabra suelta, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Algo más que quieran agregar o compartir? Ale, en el chat hay un comentario que extraje de Facebook. Ah, gracias. Me permito leerlo. Disculpa, ¿qué hora será la siguiente? Y preguntan si va a haber link de registro. Bueno, si alguien conoce el link de registro, si se lo pueden proporcionar. Y la siguiente ponencia, creo que es la conferencia magistral, déjenme checo la hora. Y ahorita se los hago saber. Creo que es la conferencia de clausura, perdón. Sí, Ale, en la siguiente sesión es hasta la 1 de la tarde, es la conferencia de clausura con el doctor Carlos Lomas. Ajá, sí, conferencia de clausura, sí, a la 1 exactamente de la tarde. Los invitamos a que continúen con esta conferencia de clausura. Y bueno, si no hay nada más que agregar, aquí despedimos la mesa. Y muchas gracias a todos y a todas por su participación y nos vemos pronto. Gracias.